Un elemento también importante es que a pesar de que la Biblia muestra los aciertos y los desaciertos, después de que existe una actitud de arrepentimiento, como seguramente hubo en el caso de Noé, Dios se queda con la mejor versión de él. Dios lo recuerda por aquellos aspectos en los que dejó una huella de fe. Ese es el Dios misericordioso y compasivo. Cuando Él perdona nuestras iniquidades, las echa a lo más profundo de la mar y no se vuelve a acordar más de nuestras faltas. Ese es el Dios de amor que predicamos semana a semana en nuestras células de hogar. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. La guía familiar. Qué privilegio para mí poder presentar el segundo tema de la guía familiar. Mi nombre es Alexis Pérez, productor de la guía juvenil, y durante todo este trimestre vamos a estar hablando sobre las decisiones humanas. Por cierto, estoy en una de las colonias donde el sistema celular impactó desde sus inicios, desde 1986, donde Misión Cristiana Elim decide adoptar el sistema celular que hasta hoy en día sigue dando muchos frutos y resultados. Para el tema de esta semana, Isaías Sánchez estará junto al pastor Jonathan Medrano, pastor principal de Elim Santa Ana, para que podamos tener más herramientas. ¿Qué tal si preparamos nuestros corazones y preparamos papel y lápiz para recibir la enseñanza de esta semana? Bienvenidos una vez más a la guía familiar. Estoy aquí con el pastor Jonathan Medrano de Elim Santa Ana. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bastante bien, hermano Isaías. Contento de poder acompañar este nuevo esfuerzo que estamos haciendo desde la Corporación Cristiana de Radio y Televisión para proveer herramientas a todo el liderazgo celular que semana a semana tiene una importante tarea de llevar el evangelio a barrios, comunidades, en fin, a diferentes sitios donde uno menos se lo imagina. Claro, eso es lo que queremos, ¿verdad? Proveer de herramientas y que ustedes, los pastores y hermanas que son invitadas acá, nos ayuden con esto para poder abonar a ese trabajo de los líderes y lideresas. Continuamos entonces con los estudios, con las lecciones, y ahora nos corresponde la segunda lección para esta semana. ¿Qué tema tenemos, hermano? El título de la lección para esta semana es la decisión de Noé. Como ya lo vimos la semana anterior, todo este trimestre se enfoca sobre las decisiones que hombres de Dios asumieron en algún momento de su vida y cómo esas decisiones afectaron de manera positiva o negativa, no solamente a sus personas, sino que también al contexto y a quienes le rodeaban. Bueno, y como ya sabemos, ¿verdad? Cada una de las lecciones tiene una porción bíblica en la que se basa y ¿qué corresponde para esta semana? Bueno, el texto que se sugiere para tomar como base la lección de esta semana se encuentra en Génesis capítulo 9, versículos del 20 al 27. Pero como se menciona al inicio de la guía, es importante que cada líder se relacione con toda la lectura en relación a este personaje para tener un mayor contexto sobre lo que se va a mencionar durante esa lección. Muy bien, entonces nos quedamos con esta porción de la Biblia, Génesis 9, del 20 al 27. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: Bendito por el Señor mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Interesante la lectura
Y bueno, como siempre tenemos una verdad central. ¿Cuál es la verdad que tenemos para este día? Bueno, hay algo que me llama mucho la atención de esta lectura que acabamos de escuchar y es cómo la Biblia es totalmente honesta para hablarnos acerca de los aciertos y los desaciertos de los hombres de Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco de los desaciertos y por eso es que la verdad central dice que las pequeñas decisiones acarrean grandes consecuencias, como un tiempo de bonanza y, por qué no decirlo, de abundancia, llevó a este hombre de Dios a cometer un error que no solamente dejó una secuela significativa en su integridad, sino que también incluso en su familia. Sí, claro, ahí vemos a la intervención de los hijos de Noé, cómo ellos también decidieron qué hacer en ese momento que Noé estaba pasando. ¿Qué tenemos en la introducción? ¿Qué podemos acotar en la introducción? Bueno, recordemos que la introducción trata la manera de levantar la expectativa de nuestros oyentes. Y aquí es donde es importante que el líder haga referencia un poco a lo que vimos la semana pasada. Recordemos que en la época cuando Adán y Eva vivían en su estado de inocencia, ellos tenían el poder de elegir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, después de que el pecado entró a la raza humana, ese poder de decisión se perdió. De tal manera que la idea que algunas personas dicen que los seres humanos tenemos libre albedrío es un privilegio que lamentablemente quedó secuestrado por el pecado. Entonces las personas se preguntan, ¿qué es lo que tiene el hombre ahora? Yo también me pregunto eso. Entonces me acuerdo de un versículo que dice, está siempre aquí cerca de esta porción que se ha leído, que los pensamientos del hombre eran de continuo, eran solo pensar en el mal. Eso significa que perdió su voluntad de tomar decisiones. Quizás lo que hay que especificar es que lo que ocurrió, y eso incluso la introducción lo menciona, lo que el hombre perdió fue esa capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. O sea, el hombre continuamente busca lo malo. Lo que no perdió es la voluntad propia. Es decir, aquella acción por la cual se hace responsable de sus hechos. Todos los seres humanos tenemos voluntad propia por la cual vamos a dar cuenta y vamos a responder ante Dios. Y eso es importante, sí, especialmente cuando viviendo en una situación como la que Noé vivió después del diluvio, tuvo que también asumir la responsabilidad de la decisión que tomó en el plano muy secreto, muy individual. Ok, hermano, entonces la introducción nos da estas luces, digamos, sobre esa responsabilidad de la voluntad propia, pero ¿cómo lo asociamos, por ejemplo, con lo que vivió Adán y Eva después de eso? Bueno, lo que sucede es que cuando Adán y Eva pecan, el ser humano pierde esa capacidad de tener una claridad de elegir entre lo bueno y lo malo porque su visión está totalmente distorsionada. Sus pensamientos, tal como usted hacía referencia, eran de continuo hacia el mal. Toda la descendencia de Adán lamentablemente se degradó a un punto que su elección siempre se inclinaba hacia lo malo. Y esa condición de corrupción es la que también permeó en hombres de Dios como admiramos como Noé, ¿verdad? Noé, a pesar de que se describe como un hombre justo, un hombre que marcó la diferencia en su generación, lamentablemente también tuvo una condición de corrupción. Y eso nos describe una verdad, sí, porque aun cuando nosotros podemos tener una relación con Dios, todavía dentro de nosotros hay un estado de corrupción y de maldad que continuamente nos puede inclinar hacia el mal. Y ante ese estado es tan importante que tengamos una relación saludable con Dios para que ese estado de pecaminosidad esté bajo control. Muy bien, creo que con esto cerramos esta parte de la introducción. Ahora entramos al primer punto, o el cuerpo, ¿verdad? Como tal, como se dice. ¿Y qué es lo que tenemos como primer punto? Bueno, el primer punto es la decisión de Noé. Noé, después del gran diluvio, cumplió el mandamiento del Señor de labrar la tierra, y por eso es que la comida que se obtenía después del diluvio era el resultado del trabajo que Noé tenía junto a su familia. Pero es interesante que durante ese periodo post-diluvio, la agricultura fue una de las primeras actividades económicas y de subsistencia a las que el hombre se desarrolló.
Y Dios tuvo mucha misericordia de Noé y de su Sí, familia, claro. porque proveyó de los recursos para que ellos pudieran subsistir. Esa provisión fue una época de mucha abundancia, porque era un recomenzar, era algo nuevo. Y sobre todo, me imagino, ahí en la zona donde estaban ellos, ¡ey! Que solo nosotros aquí. Y eran zonas muy fértiles, Sí. en realidad, eran zonas muy fértiles donde el nuevo comienzo anticipaba un tiempo de prosperidad para él y su familia. Creo Hermano, que, yo sí, me pongo a pensar, hay en zonas, digamos, rurales y todo eso, la tierra bien productiva, y en ese tiempo que era todo como virgen prácticamente, ha de haber sido todavía mucho más, y la tierra bañada con las sales, los minerales y todo eso estaba... era prácticamente tierras vírgenes, eran condiciones ideales para que el hombre tuviera un tiempo de mucha prosperidad, de mucha abundancia. Creo que incluso lo que se describe en el capítulo 9 es bastante interesante, porque Noé tiene una cosecha en su labor, en su viña, que lo lleva a un momento de relajación y de sosiego. O sea que Noé aparte, porque no sembraba solo uvas, o sea, Solo las no vides. solo tenía viñedo, digamos. Correcto. Obviamente tenía otras cosas, pero le sobraba tiempo o tenía, digamos, más espacio para dedicarse a la siembra de su viña. Y es importante eso que usted está mencionando, porque a pesar de que la creación, como dice el apóstol Pablo, fue sometida al oprobio del pecado, las condiciones en las que quedó el planeta eran propicias para que todos tuvieran lo necesario. De hecho, que se sabe al día de hoy, en las condiciones actuales en las que vivimos, que el planeta tiene la capacidad de alimentar 7 veces a toda la población mundial. Y eso también nos habla un poco de que, a pesar de que Dios es muy generoso con proveernos un planeta que nos permita abastecer a todas las necesidades humanas, lamentablemente las desigualdades y las injusticias Sí. hacen que una mitad de la población tenga abundancia Claro. en alimentos, que incluso pueden caer hasta en los desperdicios, y la otra mitad lamentablemente muere de hambre. Claro. Ahora, el tema este de la decisión de Noé, ¿qué decisión tomó Noé? Bueno, Noé comienza a decidir desde el momento en el que junto a su familia descienden del arca, y al descender del arca ellos deciden trabajar la tierra. Es decir, ellos entienden que Dios va a bendecir la labor de sus manos, y Dios se encarga de proveerles en abundancia las cosechas que ellos necesitaban. Noé se dedica, por ejemplo, al cultivo de la vid, y eso pues le permite a él tener un tiempo de mucha abundancia. En la Biblia es bastante curioso que la vid y el vino se asocian a tiempos de gozo y de alegría. Sí. De hecho, que cuando nosotros encontramos episodios como el de las bodas de Caná en el Evangelio Sí. de Juan, el tener vino en abundancia era tiempo de gozo por la prosperidad o por un tiempo de bonanza que se estaba viviendo. Entonces, cuando vemos a Noé que tiene abundancia en sus cosechas, estamos viendo a un Noé que está disfrutando de las bendiciones de Dios. El punto acá sería, ¿qué hacemos cuando llegan esos tiempos de abundancia? ¿Cuáles son las decisiones pequeñas que tomamos en relación a esos tiempos de prosperidad? ¿Qué hacemos con lo que tenemos, verdad, en abundancia? Por eso quizás no a muchos se les da demasiado, porque no saben decidir qué hacer. Sí, lamentablemente hay personas, como lo vamos a ver en el caso de Noé, que su abundancia no la supo capitalizar con sabiduría. Es decir, él se permitió pequeñas licencias que lo colocaron en una situación bastante comprometedora. Y acá el primer punto de la guía nos puede servir para hacer una pregunta, un diálogo entre todos los asistentes, es: ¿qué hacemos en los tiempos de abundancia? ¿Qué hacemos cuando tenemos un poquito de excedente? ¿Somos agradecidos con Dios? ¿Administramos con sabiduría? O, como en el caso de Noé, la abundancia y los excesos nos permiten tener conductas que a lo mejor no son tan favorables para nuestro testimonio cristiano. A mí me llama la atención eso precisamente, porque encontramos allá en Hebreos 11 a Noé mencionado como un héroe de la fe. Y es lo que decíamos, hermano Isaías, que la Biblia, si bien es cierto, resalta las virtudes de todos sus personajes, pero también no omite
aquellos momentos de fracaso. Y en esta época en la que Noé tuvo este tiempo de abundancia, lamentablemente dice la Biblia que como resultado de eso, dice que él plantó una viña, bebió del vino, y no estaba mal beber el fruto de su esfuerzo. El punto fue cuando esa bebida se convirtió en un tiempo de embriaguez. La embriaguez es un estado de exceso que nos lleva a perder el control. Y es tan claro el pasaje que dice la Escritura que él se embriagó estando en medio de su tienda y dice que se quedó completamente desnudo, porque precisamente uno de los efectos dañinos de una vida de alcoholismo es cuando perdemos el control. Ah, claro. Bueno, tenemos esto en el punto número 1. Ahora, en el punto número 2, ¿qué le pasó a Noé? Pues, ¿qué sucedió después de esa decisión? Lamentablemente, Noé no supo decidir correctamente en su tiempo de abundancia, y tristemente muchas personas cuando se encuentran en un tiempo de prosperidad no saben tomar sabias decisiones. En ocasiones los tiempos de prosperidad significan para algunos un tiempo de libertinaje. Por poner algún ejemplo, cuando un adolescente alcanza la edad adulta, por ejemplo, y tiene el beneficio de la libertad y en cierta forma de la emancipación de sus padres, esa libertad que tiene también lleva consigo una responsabilidad. Cuando Noé tuvo este momento de abundancia en sus cosechas, lamentablemente él no la utilizó correctamente, y por eso es que el segundo punto refiere acerca de los males del alcohol. Es decir, la situación que Noé vivió fue bastante penosa, porque él no supo administrar correctamente las bendiciones de Dios. Notemos cómo entonces la prosperidad de Dios se convirtió, lamentablemente por la mala decisión de Noé, en un tiempo bastante bochornoso y penoso, al punto que él queda completamente desnudo y él no midió en el ejemplo que estaba dando a sus hijos. Tristemente, hermano Isaías, nos damos cuenta que hay muchas personas que cuando tienen estos tiempos de prosperidad, administran mal sus recursos y, por ejemplo, caen en este vicio tan dañino como lo es el consumo de alcohol. Se sabe que hasta la época presente muchos de los accidentes de tránsito que tenemos en nuestro país se deben al consumo excesivo de bebidas embriagantes, que no solamente colocan en riesgo a las personas que la consumen, sino que también afecta a terceros que son personas inocentes. Definitivamente. Y ese es el caso, por ejemplo, de Noé con sus hijos. Claro, de este hombre que, como decíamos, llamado un héroe de la fe, pero pues lo vemos aquí con esta situación. Un desacierto muy embarazoso. Muy complicada. ¿Qué pasó con los hijos de Noé? Ellos mismos también van a tomar decisiones, porque el primero que encuentra a Noé, a su padre, en una situación bastante embarazosa, es uno de sus hijos llamado Cam. Cam vio a su padre tirado, lamentablemente, en una posición muy vergonzosa, y lo que Cam hizo fue burlarse de la condición de su padre. Creo que si Cam hubiese tenido acceso a redes sociales en ese momento, hubiese hecho algo muy bochornoso al publicar la situación de su padre. Él hizo mofa de esa situación embarazosa. Si bien es cierto, Noé no estaba dándole el mejor ejemplo a su hijo, el deber de Cam era decidir honrar a su padre o atenuar la situación, tratando la manera de reivindicarlo de esa condición en la que se encontraba. Ah, claro, sobre todo porque en esa época, pues la gente adulta, la gente mayor era bien respetada. Era respetada, es decir, el padre especialmente tenía una calidad de honor entre su familia que era tanto como el equivalente a la cultura que tenemos aquí en Latinoamérica en relación a la madre. Es decir, al padre se le respetaba, se le admiraba, y esa era la condición. No hacerlo era una situación bastante vergonzosa. Recordemos que hay una combinación aquí de dos elementos, honor y vergüenza. Sí. Y en esa condición era donde Cam tuvo que haber actuado con honor con su padre. Sí. Lejos de eso, lo que hace es alentar o advertir a sus hermanos de la situación bochornosa, pero no para cubrir la vergüenza de su padre, sino para hacer una mofa de él.
los otros dos hermanos de Cam toman una decisión distinta y deciden honrar a su padre. De tal manera que ellos entran a la habitación, no se burlan de su padre, sino que toman una actitud bastante decorosa para cubrir su desnudez. Podemos encontrar ahí, hermano Isaías, y algo que nos puede servir incluso para motivar la conversación en la célula, cómo un hijo decide honrar a su padre, a pesar de sus aciertos o sus desaciertos. Y con un elemento que pareciera sencillo, o sea, una pequeña decisión, digámoslo así, según el tema que estamos viendo, que o sea, voy a cubrir a mi padre, voy a honrarlo, ¿verdad? Es una decisión sencilla, digámoslo así, pequeña, muy pequeña. Y ese es el hilo de la verdad central. Sí, claro. Que las decisiones pequeñas nos acarrean consecuencias, y estas pueden ser positivas o negativas. En el caso de Cam, lamentablemente, esa decisión pequeña de hacer burla de su padre le va a traer consigo maldición. Pero la decisión que tomaron sus otros dos hermanos en relación a la condición en la que estaban viviendo les trajo honor. Nosotros tenemos que enfatizar estos elementos en nuestra célula, y es que muchas veces quizás nuestros padres a lo mejor no nos dieron el ejemplo más digno de imitar. Sin embargo, eso no omite nuestra responsabilidad como hijos de decidir honrar en cosas pequeñas a nuestros progenitores, dándoles el debido respeto, el debido trato, tratando incluso la manera de no hacer mofa de sus errores al punto de distanciarnos de ellos. Las decisiones pequeñas no solamente las tomó Noé, sino que también las tomaron sus hijos. Definitivamente. Bueno, vamos a entrar casi al punto número 3, pero antes de que entremos, hermano, nos quedamos con la participación de un pastor, siempre de nuestra misión, que tiene algo que decirnos respecto a la verdad central. Así que nos quedamos con nuestro hermano Mario Nerio. Dios les bendiga, hermanos líderes. Es un gusto poder llegar a ustedes. A través de estos medios quería compartir con ustedes la verdad central, que es que las pequeñas decisiones acarrean grandes consecuencias. Al pensar en esta verdad central, solo se me viene a la mente la decisión que toma Jonatán con su escudero de poder ir al campamento enemigo, al campamento filisteo, y toma la decisión, sin saberlo los demás, de ir a ese campamento. Dice la palabra de Dios, nos enseña que esa decisión que él toma derrota 20 soldados, pero eso genera dentro del pueblo filisteo un temor a tal punto que dice que la Biblia que salieron huyendo. Eso fue tan trascendental en la victoria de Israel. Esa decisión que él toma es una decisión muy especial, porque trasciende a tal punto que le da la victoria al pueblo de Dios. Así que estas decisiones que nosotros tomemos serán vitales para el éxito en nuestra vida, porque realmente creemos que cuando se toma una decisión correcta bajo el propósito y la voluntad de Dios, Dios siempre nos llevará en victoria. Dios les bendiga. Después de ver estas decisiones que tomaron los hijos de Noé, entramos ahora a la cuestión de las consecuencias, que sería el último punto, si no estoy mal. Correcto, el tercer punto es las consecuencias de las malas decisiones. Y este punto es importante porque lo que nosotros decidamos en nuestra vida personal siempre va a tener una repercusión no solamente en el plano personal, sino que va a afectar incluso a terceros. Y eso fue lo que sucedió, porque cuando Noé despertó de su estado de embriaguez, él se enteró de la penosa situación y de la burla que había cometido su hijo Cam. Y de ahí es que Noé profiere unas palabras bastante severas. Podemos percibir en el texto incluso el enojo, la molestia y la indignación de lo que Noé dice cuando le dice: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ahora, perdón que lo interrumpa, hermano, le voy a hacer una pregunta así como tipo solución bíblica. Correcto. ¿Por qué si se llama Cam le dice Canaán? Bueno, en realidad se estaba refiriendo al nieto, en realidad, no directamente a Cam. Y con esto lo que nos revela es que las consecuencias iban a afectar no directamente a Cam, sino a su descendencia. Cada vez que nosotros tomamos una decisión,
podemos pensar que el efecto de esa decisión es a corto plazo, Sí. pero lamentablemente lo que hagamos o dejemos de hacer, lo que omitimos en nuestra vida tiene una repercusión. Para las generaciones Es correcto. posteriores. Y no se trata de esto de maldiciones generacionales, sino que a lo que se refiere es que los efectos de nuestras decisiones sabias o necias van a tener un efecto colateral siempre en las personas que más amamos. Entonces, tenemos esas palabras severas de parte de Noé para Cam, pero sus otros hijos tienen pues unas consecuencias diferentes. Hay una bendición en realidad. El trato respetuoso que dieron ellos a su padre trajo una condición de honra. Recordemos lo que mencionábamos en el segundo punto, que en la cultura bíblica el binomio honor y vergüenza es fundamental, y especialmente cuando esto se vincula al patriarca, al padre de familia, porque es él el que goza del respeto, es él el que goza también de la estimación, porque es un modelo. Lamentablemente Noé no supo medir que su estado de borrachera y de embriaguez iba a someter a esta condición de maldición a la descendencia de Cam. Esto nos lleva a pensar en muchas cosas, hermano Isaías, y es acá donde podemos incluso interactuar con los miembros de la célula, es cómo decisiones pequeñas pueden alterar el futuro de una familia. Por ejemplo, la decisión no consultar a Dios de si nos movemos del país, si abandonamos nuestra familia, la decisión de omitir la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos pensando que ellos se crían solos, o incluso en este caso, ¿cuántas personas se han visto esclavizadas al vicio del alcohol y que incluso comenzaron a este estilo de vida a muy temprana edad? Porque dijeron solo era una, y una no es ninguna. Y así fueron gradualmente. Sí, incluso algunos dicen una al año no hace daño, pero con el tiempo esto se vuelve como un ciclo repetitivo que va esclavizando al hombre y que no solamente afecta la salud, la condición social, económica de la persona que cae en este vicio, sino que afecta a la familia. ¿Cuántos hogares no se han visto afectados por el vicio de un hombre que decidió pasarse de una ronda de copas con sus amigos un viernes por la noche? Sí. Incluso es probable que en el desarrollo de nuestra célula tengamos amigos que incluso después de un viernes de embriaguez estén llegando y estén reflexionando sobre este tema. Sí, es una realidad a la que nos enfrentamos. Pero el punto 3 es importante porque toda decisión siempre va a traer consigo una consecuencia que va a afectar. En el caso de Noé, lamentablemente, la decisión de no administrar correctamente el tiempo de prosperidad y de abundancia acarreó un estado de embriaguez, un estado de bochorno. Fue una situación muy embarazosa, muy penosa. Pero también sus hijos tuvieron que tomar una decisión sobre si honrar a su padre, como lo hicieron Set y Jafet, y también como lo hace en este caso Cam, porque Cam lamentablemente decide para mal, y es ahí pues donde lamentablemente se tiene una consecuencia que va a permear por el resto de sus generaciones. En la guía aparece una expresión bastante interesante, y es que al hablar acerca de los descendientes de Cam, dice que todos estos, los pueblos cananeos, fueron pueblos idólatras y rebeldes. ¿Qué tanto afectó esta decisión? De ahí viene todo eso de cananeo. Ah, correcto. Son los enemigos acérrimos de Israel. Sí. Es decir, una pequeña decisión afectó las futuras generaciones de una manera en la que el texto refleja claramente la animosidad que iba a existir entre los descendientes de Set y los descendientes de Cam. Bien, hermano, en las células hay personas que han sufrido consecuencias de decisiones que tomó alguien de su familia probablemente. ¿Cómo se les puede ayudar? Porque no han sido ellos quienes las cometieron o hicieron esa mala decisión. Bueno, es importante que cuando nos acercamos a una persona para ayudarla, para corregirla, tengamos una actitud
de mucho respeto, porque cuando una persona fracasa por una mala decisión, lo que menos desea es sentirse abochornado o señalado. Creo que es importante que de cada fracaso nosotros aprendamos a sacar el mayor provecho y las mayores lecciones de aprendizaje. En la célula nosotros tenemos esa oportunidad, porque seguramente llegarán personas que nos van a referir algunos testimonios o experiencias de vida donde dirán, hermano, yo tomé una mala decisión de separarme de mi esposa, o tomé una mala decisión de abandonar a mis hijos, o tomé una mala decisión de irme del hogar e insultar a mis padres como el hijo pródigo. Y cuando las personas abren sus corazones para mostrarnos sus fracasos, aquellas áreas vergonzosas, bochornosas de su vida, es donde nosotros podemos ocupar esa sensibilidad para que el Espíritu Santo coloque la palabra de Dios en ellos. Entender que Dios puede hacer nuevas las cosas. Usted mencionó el caso de la mención de Noé dentro de la galería de los héroes de la fe. Sí. Eso nos habla de la reivindicación de Noé. Significa que aunque podamos tomar malas decisiones y aun cuando vamos a sufrir los efectos de esas malas decisiones, podemos replantearnos, podemos tener un nuevo comienzo. Al hablar de esto, de que las pequeñas decisiones traen grandes consecuencias, se me viene el tema de los hábitos. Yo puedo empezar a hacer algo pequeño y puede tener beneficios para mí y para los que me rodean. ¿Podemos relacionarlo también? Bueno, hoy que usted menciona esto de los hábitos, me recuerdo a este famoso escritor, James Clear, de su bestseller Hábitos Atómicos, que por cierto lo tuvimos en la Cumbre Global de Liderazgo, que ya se acerca, por cierto, claro. Valga el comercial. Él escribe su famoso libro Hábitos Atómicos, y la propuesta de él es que una persona puede crecer positiva o negativamente un 1% cada día. Cuando una persona adquiere o se propone tener hábitos buenos, lo importante es ir sumando un 1% cada día. Tal vez el primer día que lo haga no tenga los grandes resultados, pero la suma de ese 1% en el tiempo puede generar el cambio que se desea. Pero también la omisión de tomar una buena decisión o incluso conscientemente asumir malas decisiones y crecer un 1% cada día negativamente nos va a acarrear una cadena de la cual no vamos a salir tan fácilmente. Definitivamente. Entonces tenemos como una relación con esto de las decisiones, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir ya aplicando todo esto, hermano? Hay algo que es importante. En el Nuevo Testamento se nos dice que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Eso significa que debe de existir una conciencia plena de que lo que yo haga con mi poder de decisión, con mi voluntad, va a tener un efecto positivo o negativo a corto, mediano y largo plazo. Significa entonces que nosotros como creyentes debemos de alentar a las personas para que sean sabias a la forma y en la manera de tomar decisiones. Eso solamente ocurre cuando tenemos a Dios de nuestro lado. Cuando Dios dirige nuestros pasos, no encontramos tropiezo en nuestro camino, porque Él va iluminando nuestro sendero. Seguramente nos podemos equivocar, pero aún de nuestros errores podemos sacar nuestro mayor provecho. Noé fue un ejemplo de alguien que con todas sus virtudes tomó malas decisiones. Tuvo que cosechar las consecuencias de esas malas decisiones. Incluso uno de sus hijos se vio afectado por esa mala decisión, pero Noé se supo replantear. Ese es el Dios de las oportunidades que tenemos. Y es ahí donde es importante que en la aplicación nosotros aterricemos en esto. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que es capaz de hacer nuevas todas las cosas y que aún en el peor de los fracasos, en el peor de las malas decisiones, podemos reivindicarnos y acogernos a su misericordia y a su gracia. Bueno, hermano, terminamos así entonces este tema muy interesante, que de luego yo creo que va a abonar al estudio de este próximo sábado. Y antes de terminar, algunas palabras que quiera decirle al liderazgo, alguna reflexión que quiera dejarles, lo puede hacer ahorita, hermano. Muchas gracias. Hermanos líderes, hermanas lideresas, nuestra tarea es tan importante porque nuestro mensaje es un mensaje de reconciliación y de nuevas oportunidades. Si las personas han cometido algún fracaso, algún error,
por una mala decisión, es importante que enfaticemos la misericordia compasiva de nuestro Dios, que es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Este mensaje de esperanza hace que las personas crean en un Dios que es capaz de emprender junto a ellos un camino de reconciliación en todas las áreas de la vida. Muy bien, hermano, muchas gracias. Nos despedimos entonces una vez más de la guía familiar, esperando que siempre estén dándole seguimiento a cada uno de los programas. Cada semana, los días martes a las 9 de la noche está disponible el estudio. Usted puede suscribirse al canal de Elim TV en YouTube y activar la campanita para que se le notifique. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.